Señor. Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta de los Reyes. Segunda carta de los Reyes en el Antiguo Testamento. Capítulo 3, verso 1 en adelante. Segunda carta de los Reyes, capítulo número 3, verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Si lo ha encontrado, vamos a ponernos en pie para honrar esta palabra. Amén. Si alguien no tiene Biblia y usted tiene, compártala para que todos puedan disfrutar de la palabra del Señor. Segunda carta de los Reyes, capítulo 3, verso 1. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Dios del cielo. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche tu pueblo ha venido nuevamente a tu casa de oración con el firme propósito de aprender de tu santa y buena voluntad. Ayúdanos, oh Dios, a discernir esta palabra, a entenderla, a ponerla por obra en nuestros corazones. Amado Dios, sé propicio, te pido, Padre, para con cada uno de nosotros, conforme a la necesidad espiritual que tu pueblo tenga, mi Dios. Háblales. Si han venido turbados en su mente, Padre amado, disipa toda turbación. Si hemos venido enfermos, Dios mío, sánanos en esta noche. Que mientras tu palabra salga, Padre amado, fluyendo, Padre, a nuestras vidas, asimismo un espíritu, Padre, de renovación en nuestro corazón, Padre amado, vaya llenando todo vacío. Padre, en el nombre de Jesús, limpia los aires, limpia este ambiente, Dios mío, para que tu pueblo pueda con total libertad alabarte, Señor, y engrandecer tu nombre. Señor amado, en el nombre de Jesús, que la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se manifieste una vez más con poder y gran gloria en esta noche, en esta iglesia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tomar nuestros asientos. Continuando el precioso mensaje dentro del cual se está llevando de manera progresiva este estudio maravilloso de estos dos grandes profetas, Elías y Eliseo. En esta noche vamos a continuar ahora en el capítulo 3. Hemos podido ver hasta el momento de qué manera este hombre llamado Eliseo recibe de parte de Dios, sí, lo que él tanto había anhelado, una doble porción del espíritu, sí, de Elías, es decir, una doble unción. Sí, un espíritu fortalecido con mucho más poder, sí, del cual Elías tenía. Y la Biblia en el capítulo 3 nos da ciertas pautas generales en cuanto a cómo estaba la nación en aquellos días. La Biblia menciona, y venga por favor al capítulo 3, verso número 1,
sí, nos declara lo siguiente. Jorán, hijo de Acaz. Recuerde, mi amado hermano, que Acaz fue uno de aquellos reyes que introdujo juntamente con su mujer Jezabel, sí, la adoración al dios Baal. Dice la escritura, Jorán, hijo de Acán, comenzó a reinar en Samaria. Recuerde que la nación de Israel para aquel entonces estaba dividida en dos partes. Amén. El reino del norte y el reino del sur, aun cuando la nación de Israel era una sola, pero tenía dos reinos. En el reino del norte, sí, la capital era Samaria, y en el reino del sur, la capital era, sí, Judá. La Biblia menciona en el versículo número 1 que en el reino del norte, Jorán, hijo de Acaz, era rey sobre Israel. En el año, dice la escritura, 18 del rey Josafat, rey de Judá, es decir, en el reino del sur. Verso número 2. Hay un antecedente, sí, que la Biblia nos lo da a conocer. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿De quién se refiere? Del rey, sí, Jorán. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Recuerde que Elías fue el promotor de darle muerte y de alguna manera dar a conocer, ¿sí?, en medio de la nación de Israel, que Baal no era Dios. Un milagro portentoso se había llevado a cabo en la nación de Israel por medio de un sacrificio a manera de un reto contra los sacerdotes de Baal. Dios respondió por fuego, sí, a una oración elevada por este profeta Elías, y Dios, por medio de un milagro portentoso, demostró una vez más que Él era el Dios de la nación de Israel. Por su parte, Elías dio muerte a 450 profetas de Baal. Pero la Biblia dice en el verso número 2 que este hombre llamado Jorán, hijo de Acab, si bien es cierto, quitó las estatuas de su nación, del reino del norte de Israel, no así la adoración en un lugar donde Dios había prohibido buscar su nombre. Dice, venga por favor conmigo al verso número 3. Pero se entregó, dice, a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. ¿Qué pecado era ese? Bueno, hay que hacer un poco de historia para poder entender la gravedad del asunto. Cuando la nación de Israel era una sola, recuerde que a estas alturas el reino estaba dividido en dos partes: reino del norte con capital en Samaria y reino del sur con capital de Judá. Jorán, rey de Samaria, y por último Josafat, rey de Judá. Dice la escritura en la primera carta de los reyes que cuando murió David, se levantó su sucesor, un hijo llamado Salomón. Pero Salomón, con toda la sabiduría que este hombre tenía, con todo, yo diría, la unción que Dios le había dado, Salomón claudicó en su corazón a consecuencia de la multitud de las mujeres que este hombre llegó a tener. Y la Biblia declara que por el pecado, sí, de haber tenido tantas mujeres, estas mujeres lo llevaron a la idolatría. ¿A quién? A Salomón. Dios, por pura misericordia, no le quitó el reino a Salomón, pero se lo quitó a su descendencia, al rey Roboam, sucesor de Salomón. Y es en los tiempos de Roboam, sucesor de Salomón, que el reino es dividido.
Y el reino ahí se divide en dos partes, reino del norte y el reino del sur. Pero en el reino del norte, ¿quién gobernó en aquel entonces? La escritura menciona en el verso número 3, sí, un hombre llamado Jeroboam. Jeroboam era el principal general de los ejércitos de Roboam. Y para poder de alguna manera cautivar a toda la nación de Israel para sí, establece en los montes en el reino del norte, allá en Samaria, altares y levanta una descendencia de sacerdotes para que ellos ministren delante del Dios de Israel. Cosa que, por cierto, Dios no había ordenado. Porque la única tribu que tenía que alabar y ministrar en el templo era la tribu de Leví. Yo sé que para los que leen la Biblia, todo lo que les estoy diciendo le es común. Pero para aquellos que no han tenido este buen hábito, sí, se están enterando en esta noche las consecuencias del por qué para Dios este rey, versículo número 1, Joram, había hecho lo que le desagradaba a Dios. Joram había quitado los altares a Baal, pero seguía acudiendo para adorar supuestamente a Dios en un lugar que no era el indicado. Y ahí podemos sacar una buena conclusión antes de adentrarnos en la enseñanza de esta noche. No es donde tú quieras adorar a Dios, es donde Dios lo ha establecido, donde Dios lo ha ordenado. Mucha gente dice, hermano, yo no me congrego, pero aquí en mi casa busco de Dios. Yo no voy a la iglesia, pero aquí en mi casa yo leo la Biblia. Yo no asisto a un culto, pero aquí en mi casa yo oro. Amado hermano, si bien es cierto, estos ejercicios espirituales son correctos, Dios, pese a todas estas buenas prácticas, ha establecido un lugar para poner ahí su nombre. Y esa es su casa, su templo. Y ahí en su templo es donde los hijos de Dios se congregan para alabar y bendecir y buscar el rostro del único Dios al cual servimos. No es donde tú quieras alabarlo. No es donde tú quieras imaginarte donde tienes que buscarlo. Es donde Dios lo ha dispuesto. Y Dios ha determinado un lugar, la iglesia, para poder buscar su nombre. A diferencia del criterio que tú puedas tener. Versículo número 3. Verso 3. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Y dice ahí, y no se apartó de ellos. Verso 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos, óigalo bien, y 100,000 carneros con sus vellones, es decir, con sus telares. Pero muerto Acab, el rey principal, muerto ese rey, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Es decir, dijo el rey de Moab, bueno, murió Acab y también murió, por así decirlo, la opresión de la nación de Israel sobre la nación de Moab. Ahora, para los que han estudiado todo esto desde el libro del Génesis, sabrá muy bien que Moab, de los lomos de quién salió. De un sobrino, ya con eso le dije todo, de Lot, sobrino de Abraham. De esos lomos salieron los moabitas y los amonitas. Verso número 5. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Verso 6. Salió entonces de Samaria
el rey Joram y pasó revista ¿a quién? A todo Israel. Es decir que enterado Joram de que el rey de Moab había de alguna manera dejado de pagar tributo porque estaba siendo oprimido por Israel, Joram se levanta en medio de su pueblo y comienza a hacer un censo de quienes pueden ir a la guerra para nuevamente someter al reino de Moab. Y usted dirá, bueno, hermano, ¿y eso qué tiene que ver conmigo en esta noche? No se preocupe, más adelante lo vas a ver. Verso número 7. Y fue y envió a decir, ¿a quién? A Josafat, rey de Judá. Es decir, que buscó un aliado, sí, al rey de Judá, Josafat. Y el rey de Moab, le dijo el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él le respondió, es decir, Josafat, iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Verso 8. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Es decir, ¿por dónde nos sorprenderemos al rey de Moab? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Ahora, ¿quién pregunta a quién? Josafat le pregunta a quién. A Joram. Y le dice, bueno, tú me estás promoviendo a mí para irnos a la guerra. Perfecto. Lo que yo tengo es tuyo. Pero ahora dime, me imagino que tienes alguna estrategia para poder, sí, cautivar o poder oprimir nuevamente a Moab. Y el rey le dijo, sí, ¿por dónde nos vamos? Vámonos por donde el rey de Moab menos nos espera. ¿Y por dónde es eso? Por el desierto. Ahora, estratégicamente hablando, de manera militar, era una buena estrategia. Nadie se espera, diría yo, que un enemigo le caiga a alguien por un lugar desértico. ¿Por qué? Porque habría de estar, mi amado hermano, si un poco, diría yo, desajustado de la mente, o enviar a todo un ejército para que pase peripecies por un lugar desértico. Recuerde que en un desierto, ¿qué es lo que no hay? No hay agua. ¿Qué más no hay? No hay alimento, no hay ganado, no hay ningún tipo de recurso para que pueda sostener a un ejército. Pero si Joram había determinado que esa era la ruta más, diría él, sí, más apropiada para sorprender al ejército de Moab, o en sí al pueblo de Moab. Versículo número 9. Salieron pues el rey de Israel, es decir, Joram, el rey de Judá, Josafat, y se les añadió un tercer rey. ¿Cuál es? El rey de Edom. Es decir, que se les unió los pobladores que vivían en ese desierto. Versículo número 9. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, ¿qué les sucedió a los 3 ejércitos? ¿Qué dice la Biblia? Y les sucedió que les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Hablando en sí mismo de la caballería, del ganado o de las provisiones de alimento para poder soportar ese largo caminar. 7 días estuvieron bordeando el desierto supuestamente para sorprender al reino de Moab. Pero ahora se veían de alguna manera, sí, fueron por lana y comenzaron a salir trasquilados. Fueron a sorprender y acabaron sorprendidos. Verso número 10.
Ahora bien, vamos a entrar en materia. Entonces, el rey de Israel, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Jorán. Recuerde, no se olvide de los nombres. Dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en las manos de ¿quiénes? De los moabitas. Ahora, mi amado hermano, vamos a entrar en materia. El rey, ¿cómo se llamaba? Jorán. ¿Rey de qué nación? Él había promulgado una guerra. Él había llamado en alianza a Josafat, rey de Judá, y a su vez le permitió a los edomitas que se unieran a esa batalla. Pero oh sorpresa, por ningún lado, desde el versículo 1 hasta el verso número 9, usted puede ver que este hombre llegó a consultar a Dios. Por ningún lado se ve que estos reyes hayan tenido la más mínima intención de buscar dirección de Dios. Pero oh sorpresa, al ver que la planificación no había salido como ellos habían planificado, valga la redundancia, sí, ahora le responsabilizan a Dios de la desgracia que estaban viviendo. Es como mucha gente cuando llegó la época de la migración. Harto pueblo se fue a España, a Italia, es decir, a Europa. Otros viajaron a Estados Unidos. Cuando no les fue bien, dijeron: uy, dice, Diosito me ha venido acá a castigar. Él tiene la culpa que yo estoy aquí padeciendo. Y mi pregunta es: ¿quién te dijo que te vayas? ¿Consultaste a Dios? Dios te confirmó, Dios te dijo: sí, deja todo y ándate allá, que allá vas a venir con harta plata. Cuando alguien se pone un negocio y el negocio fracasa, dice: ay, Dios me ha castigado, Dios no ha bendecido mi negocio. Pregunto yo: ¿cuándo le pusiste a Dios el negocio en sus manos? ¿Antes o después de que los hiciste? Lo mismo pasa en el matrimonio. Se casan, comienzan a sufrir, comienzan a ser maltratadas, comienzan a ver, diría yo, todo tipo de desgracia. Y después dicen: ay, Dios me castigó con este hombre. Pregunto: ¿quién lo eligió, Dios o tú? ¿Le pediste a Dios dirección para cogerlo? ¿Él te lo dio? O la persona que está a tu lado, tu esposa, fue dada por Dios, o tú te dejaste llevar por las curvas. Te dejaste llevar o guiar por un rostro bonito. La viste que era la que mejor bailaba y ese es para mí. Amado hermano, el hombre siempre tiende a buscar responsables cuando las cosas no le salen bien. Pero siempre a la hora de establecer culpabilidad, el hombre, cuando hablo del hombre, hablo de manera general. El hombre nunca se echa la culpa a sí mismo, siempre buscará a un tercero responsable. Yo creo, mi amado hermano, que en esta noche es necesario reconocer que muchas de nuestras desgracias se deben, sí, a nuestras propias culpas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre de alguna manera en su vida va forjando, llegará un momento en que el telar está hecho y dice: esto fue lo que hice, y de él o serás grato o serás infeliz durante toda tu vida. Josafat, Jorán y el rey de Edom ahora estaban viendo peripecias, y todos en medio de un desierto. Dice la Biblia, verso número 10. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos
en las manos de los moabitas. Verso 11. Mas Josafat, ¿rey de quién era este? Rey de Judá. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Es decir, no hay aquí alguien que sea un hijo de Dios, instrumento de Dios, que nos revele o nos declare su voluntad. Ahora, algo aquí hay importante que rescatar. Muchos pueden hacer cosas o decidir cosas en su vida y mantenerse en el error sin reconocer a Dios. Pero hay quienes de alguna manera sí pueden, hasta cierto punto, ya ha cometido el error, por lo menos poner su error delante de Dios para que Dios les trate, sí, de alguna manera de socorrerlos y auxiliarlos. No hay mejor cosa, digo yo, que sea que nos hayamos equivocado, pero aún en la equivocación levantar nuestra cabeza, mirar al cielo y decir: Señor, auxíliame, Señor, socórreme. Yo sé, mi amado hermano, que muchas de las consecuencias en nuestra vida no han dependido de Dios, sino de nuestras malas decisiones. Pero aún así, Dios se apiada de nosotros. Aún así, Dios, como dice en su palabra, aun cuando seamos infieles, Dios permanece fiel. Josafat, es verdad, se dejó guiar por el rey de Jorán. ¿Qué le dijo Josafat al rey de Jorán? Mi ejército es tuyo, mis caballos son tuyos, somos un solo pueblo. Pero ahora él se estaba viendo afectado. Óigalo bien, afectado por haberse dejado guiar por esa alianza. Y si algo a mí la Biblia a mí me dice que debo de estar alerta, es que no debo unirme en yugo desigual con los incrédulos. Si algo a mí la Biblia me advierte, cuidado si formas alianza con gente incrédula. Usted dirá: ay, hermano, pero Jorán no era tan malo. Amado hermano, el hecho de que Jorán, rey de Israel, haya de alguna manera tumbado la idolatría, pero aún así seguía adorando en el lugar equivocado. Y para Dios no hay pecado mediano, no hay pecado chiquito para poder a mí ponerme en un rango y decir: ah, como este peca menos, igual está gozando de mi gracia o gozando de mi bendición. Para Dios, si estamos en pecado, estamos en desgracia, estamos en muerte. Usted no le puede decir a Dios: a ver, Señor, yo voy a obedecerte, pero en esto y en esto, pero en esto y en esto y en lo otro no, porque no me conviene obedecerte. Y aquí quiero meter el dedo en la llaga. Señor, yo te obedezco saliendo a predicar. Yo te obedezco viniendo a los cultos. Pero diezmar, eso no te obedezco. Amén. Amén, pueblo. Ahí no te obedezco. ¿Por qué? Porque eso ya me afecta a mí en el bolsillo. Señor, yo te obedezco en la oración. O te obedezco leyendo tu palabra. Pero en dejar de mentir, en eso no te obedezco, porque eso no me conviene, porque yo gano mis clientes mintiéndoles. Y como si no le miento, no gano el cliente, entonces ahí no me conviene, porque también me afecta el bolsillo. Amado hermano, o le obedecemos a Dios o no le obedecemos, pero no creamos en nuestra vida una vida llena de falacia, es decir, de mezcla con verdad y mentira. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás, pero debemos de ser dignos hijos de Dios, obedientes en todos sus mandamientos. Josafat obviamente ya se ve involucrado en el problema. De la Biblia se habla en el caso de Josafat, que el hombre no era tan mal rey, pero se dejó guiar. ¿Por quién? Por el rey de Jorán.
Por eso ahora Josafat toma la iniciativa y le dice: ¿hay profeta de Jehová para que lo consultemos? Y uno de los siervos, verso 11, del rey de Israel, respondió y dijo: aquí está, no hay en el ejército, sino en la nación, en el pueblo. Aquí está Eliseo. Recuerde que Elías ya había. ¿Qué había? Se había ido al cielo, bueno, había muerto. Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat, verso 12, dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él. Óigalo bien, ¿quién descendió? ¿Quién? ¿Mandó algún encargado? ¿Mandó algún emisario? ¿Cuántos se recuerdan la historia de Elías con los ejércitos, los capitanes enviados por el rey? ¿Verdad? Cuando lo mandó a llamar. En este caso sucede algo diferente. Verso número 12. Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel. ¿Quién más? El rey Josafat y el rey de Edom. ¿Por qué? Porque el asunto era gravísimo. Si Moab se daba cuenta que los 3 ejércitos estaban abandonados en el desierto, sin agua, sin sustento, sin ganas de pelear, porque así estaba el pueblo, obviamente estos 3 reinos hubiesen caído en las manos de Moab, y Moab se hubiera apoderado de toda la nación de Israel. Y los reyes sabían muy bien que lo que necesitaban con urgencia era un milagro. Versículo número 13. Los 3 reyes fueron en persona. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel. ¿Cómo se llamaba ese rey? Por lo menos el nombre del rey no se va a olvidar. Jorán. Entonces Eliseo le dijo a Jorán, rey de Israel: mire cómo lo trata. ¿Qué tengo yo contigo? Importante. Eso debió haber dicho ¿quién? El rey Josafat. ¿Qué tengo yo contigo? Es decir, ¿y qué tienes tú que venirme a invitar a mí o a proponerme a mí algo, siendo tú una persona que no sirve al Dios que yo sirvo? Eliseo no tenía compromiso con nadie sino con Dios. Y cuando él ve a este varón, Jorán, viniendo ante él para pedirle consulta de parte de Dios, obviamente Eliseo se sorprendió y dijo: ¿y qué haces aquí? ¿Acaso tú no vas a adorar allá donde adora los altares Jeroboam con sus propios profetas y sacerdotes? ¿Qué haces aquí? Versículo número 13. Ve a los profetas de tu padre, es decir, a los profetas de Baal, y a los profetas de tu madre, es decir, Jezabel. Y al rey de Israel, le respondió: no. Eso le dijo Jorán. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en las manos de los moabitas. Ahora, ¿qué actitud de este hombre? ¡Qué soberbia! ¡Qué jactancia! ¡Y qué irresponsabilidad! No fue al profeta humilde y sumiso tratando de buscar en Dios misericordia,
sino que fue con prepotencia, fue con altivez, con orgullo y jactancia decirle, no, mis profetas no tienen nada que ver con esto. Es tu Dios, Jehová, el que me ha puesto en este apuro, en esta situación. Y por eso es que vengo al profeta de Jehová y no a los míos, porque el responsable de este fracaso, de este desánimo y de toda esta circunstancia es de Dios, de tu Dios. ¿Cuántas veces nos ponemos así contra Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Mucha gente, amado hermano, yo la he escuchado, yo los he visto. Conmigo han hablado. No, yo ya no quiero ir a la iglesia. Lo busco, vengo a orar, leo la palabra, pero Dios no me concede el milagro. Y como no me lo ha concedido, pese a toda la búsqueda que he hecho, entonces ya no quiero saber más del evangelio. Y se van. Es que llevo años pidiendo, clamando, requiriendo de Dios, sí, su favor, pero al ver que Dios no me responde, entonces yo también he decidido darle la espalda y allá las cosas de Dios. Pregunto, ¿el barro podrá decirle a su alfarero cómo debe de trabajar el alfarero? Diría mi pueblo en buena ley en su refrán. ¿Es que acaso ahora los pájaros van a disparar a las escopetas? ¿Hasta dónde puede llegar la dureza del corazón del hombre? Amados hermanos, el rey Joram le responde de una manera abrupta al profeta Eliseo. Verso 13 en su parte final dice, no, porque Jehová, Él es el culpable. Él ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Él es el que me ha metido en este hogar y yo ya no aguanto y por eso es que me quiero largar de aquí. Él es el que me ha dado estos hijos y quiero botarlos, que ya no quiero saber nada de ellos. Y por eso es que los quiero arrojar a la calle. Y Dios es el culpable de esto. ¿Cuántas veces responsabilizamos a Dios de nuestras malas decisiones? ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios del fracaso de nuestros matrimonios? ¿Cuántas veces responsabilizamos a Dios de nuestras propias responsabilidades? Y pensamos que Él es el responsable. Ante esa actitud, ante esa prepotencia, Eliseo solo tiene una respuesta. Verso número 14, léalo conmigo. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, ¿rey de cuál era él? No te miraría a ti, ni te viera. Es decir, como que estuviera hablando con el aire. No eres nadie, le dijo el profeta. Tú para mí y para mi Dios no existes. Cuando alguien viene con orgullo, cuando alguien viene en altivez ante Dios, para Dios no existimos. ¿O es que acaso piensas que tú eres merecedor de las dádivas de tu Dios? Algo merece la humanidad: muerte por su pecado, muerte por su rebeldía. Agradece que Dios se ha tomado la molestia de mirar a la tierra, meter su mano en la porquería y sacarte a ti para darte a conocer la salvación de su Hijo amado Jesucristo. Con eso siéntete más que complacido y satisfecho. ¿Qué piensas? ¿Que el apellido te da algo de grandeza?
que el dinero o la cuenta en el banco te da un sitio privilegiado para que Dios desplace a todos los demás y te atienda a ti, estás equivocado. A Dios no le asombra nuestra apariencia. Para Dios le da lo mismo que te sepas toda la Biblia y todas las materias seculares. Sí, que a que seas un ignorante. Lo que Dios siempre mira es un corazón contrito y humillado, porque a Él no despreciará a Jehová. ¿Cuántas veces venimos como Jorán a reclamarle a Dios, a responsabilizar a Dios, cuando a la verdad nosotros somos los culpables de lo que estamos viviendo? Eliseo le dice: solamente no te desprecio por completo, porque está ahí ¿quién? ¿Quién está metido ahí? Josafat, rey de Judá. Porque de lo contrario, dice, ni te miraría ni te viera siquiera. Verso 15. Pero la misericordia de Dios es grande. ¿Cuántos lo creen? Un aplauso a esa misericordia, amado hermano. Ya ve cómo Dios sí nos está hablando. Ay, hermano, ¿y qué me interesa a mí de Joab, de Josafat? No, ahí está. Verso 15. Eliseo dice: ahora, traedme un tañedor. En buena ley, si ha traído papel y pluma, apunte. Es un verbo, por cierto, el verbo tañer, que significa tocar un instrumento de música. Puede ser de cuerda, percusión, pero de preferencia eran campanas. Algo si era, diría yo, palpable, que Eliseo pidió a un músico para que tocara alabanza en medio de esa circunstancia. Tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, ¿qué sucedió? Digo yo, la misericordia de Dios. La mano de Jehová vino sobre Eliseo. Es decir, que el profeta recibe palabra de parte de su Dios. Verso 16. Quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Es decir, caben pozos. Amén. Todo el mundo sabe que cuando se habla de un estanque, se habla específicamente de un pozo, el cual contiene ¿qué cosa? Y harta agua había, ¿verdad? ¿Había o no había agua? ¿Dónde estaban los ejércitos? ¿Y de qué se quejaron? Hagan estanques, es decir, preparen cisternas, muchas cisternas. Porque Jehová ha dicho así: no veréis, óyelo bien, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. ¿Por qué? Porque Dios quería magnificar su gloria. Si hubiera llovido, ¿qué hubiera dicho Jorán? El clima nos ayudó. ¿Sí o no? Es que cuando el hombre tiene endurecido el corazón, así Dios, oiga, le haga ver su más grande milagro, esa persona irracional nunca le dará la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque piensa que se merece las cosas.
Piensa que todo lo que ha obtenido se debe a sus atributos, a sus habilidades, pero nunca le dará la gloria a su Dios. Ay, hermano, si yo lo que tengo es esto me ha costado. Y si no tuvieras la salud que Dios te ha dado, ¿dónde estaría todo lo que tienes? Y si Dios no te hubiese turbado, amado hermano, con locura, con enfermedad, ¿a dónde se te hubieran ido los ingresos? Sí, con los cuales tú dices, jactándote, que los has obtenido. ¿O es que acaso no se gasta más en una receta que en un salario del mes? ¿Verdad? ¿Cuánto no se gasta en una receta? 300, 400, y si te internan 1000, 2000, 3000, 4000. Pero Dios te permite tener salud, te permite tener ánimo, te permite tener fuerza, y pese a que lo tienes, no le das la gloria a tu Dios. Y eres tacaño y eres agarrado aún para dar una ofrenda. Tiempo de alabar a Dios. Tiempo de alabanza. Buscando la moneda oxidada. Buscando el billete que no se lo quieren coger ni en la tienda. Como que si Dios es limosnero parado a la puerta de un templo. Verso 18. Terminamos, creo. Y esto, óyelo bien, mira lo que le dice el profeta a estos tres reyes. Y esto es cosa ligera. O sea, para Dios lo que va a hacer es algo sin importancia. Es cosa ligera en los ojos de Jehová. ¿Por qué? Entregará también a los moabitas. ¿En qué dónde? Es decir, que no solamente va a venir a darte agua o a calmar tu sed, sino que a tus enemigos aún Dios los va a vencer. Bien dice la palabra que Él aún nos da más allá de lo que nosotros pedimos. Amén. Verso número 19. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedra toda tierra fértil. ¿De dónde? De Moab. Verso 20. Veamos si Dios cumple. ¿Cuántos creen que Dios sí cumple? Sea todo hombre mentiroso, pero Dios sea veraz. Verso 20. Aconteció. Yo me imagino cómo se habrán ido estos reyes. El profeta está loco de haber dicho, ¿quién? Josafat, ¿quién? Jorán. Va a haber agua. Ni lluvia ha dicho que va a haber agua. Está loco el profeta. Verso 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí, vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra, ¿qué dice? Se llenó de aguas. ¿Por qué tierra hizo Dios fluir agua? Por la tierra de Edom. Recuerde que por ahí se habían increspado dos ejércitos más. El ejército del rey de Jorán y el ejército del rey de Josafat. Vinieron aguas, dice la Biblia, por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. ¿Qué hizo Dios? No llovió. No hizo viento, ni una nube vino con negrura y decir, ay, parece que va a llover. No hubo nada de eso. Dios hizo sacar de entre la tierra vertientes de agua y comenzaron a llenar todo el territorio donde estaban los ejércitos ahí establecidos. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos,
se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en delante, es decir, cogieron muchachitos y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol, recuerde que había en el territorio aguas. Mire lo que va a hacer Dios. Cuando los reyes subían a pelear contra ellos, verso 21, se juntaron desde lo que apenas podían ceñir armadura en delante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. No era sangre, pero Dios hizo que los de Moab a la lejura vieran las aguas como de color rojizo, teñidas de sangre. Esto lo hizo Dios. Verso número 23. ¿Qué dijeron los de Moab? Esto es sangre de espada. Los reyes, porque ¿cuántos reyes habían? 3, pues no. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. No guardaron defensa, no guardaron la línea de ataque. Simplemente todo el ejército de Moab corrió de frente a sus enemigos, pensando que todos habían sido muertos entre sí mismos. Verso número 24. Es decir, que Dios los llenó de confusión. ¿Cuántos saben que Dios confunde a nuestros enemigos? Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su pie en aguas. Derribaron, solamente dejaron piedras. Los honderos la rodearon y la destruyeron. Es decir, los que manejaban la honda tiraron tanta piedra que todo cultivo y cosecha quedó sepultada, dando cumplimiento a la palabra de nuestro Dios. Verso 26. Cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar, obviamente, ¿a quién? Al más débil, al rey de Edom. Mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar. ¿Quién? El rey de Moab. Tomó a su primogénito y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. ¿Qué hizo el rey de Moab? Sacrificó su hijo a sus dioses. Y esta acción le pareció execrable a todos quienes habían entrado a pelear en batalla y se apartaron de él. ¿Para qué? Para no contaminarse con esa acción. Amados, hoy en esta noche hemos visto la rebelión y el corazón de un hombre. Pero también hemos visto hasta dónde se extiende la misericordia de Dios. Hasta dónde puede llegar la mano del Señor para cuando estemos confundidos, turbados, en jactancia o en rebeldía, aún su mano se mantiene extendida para hacernos ver su misericordia. ¿A quién vas a responsabilizar de tus obras? ¿A quién vas a echarle la culpa de tus malas decisiones?
Yo creo que es tiempo de recapacitar. Yo creo que es tiempo de reconocer, amado hermano, que nosotros hemos fallado y Dios ha permanecido veraz, ha permanecido firme, ha permanecido inquebrantable, perfecto y soberano. No podemos, amado hermano, responsabilizar al Creador por lo que su creación hace y deshace cada día. Es muy común escuchar entre la gente: ¿y por qué Dios permitió que el borracho en su carro matara a 4 o a 5 personas? ¿Por qué Dios permitió que el padrastro violara a su hija? ¿Por qué Dios permitió que esa criatura fuese violada? ¿Por qué Dios permitió que tal o cual desgracia, tal o cual guerra? Amado hermano, Dios no es culpable de las malas obras de los hombres. El hombre es responsable por sus obras. El alma que pecare, esa también morirá. Lo dice la palabra de nuestro Dios. No puedes echarle la culpa a un ser tan santo que lo único que hace es esperarte y esperarte para que tú, venido en arrepentimiento, disfrutes de la salvación de Cristo. Esa gracia está latente hoy para ti, para mí, para todo aquel que quiere reconocer que es pecador. No tengas el corazón de Jorán. Haz lo que hizo Josafat, que en su turbación intentó buscar la guía de un profeta de Dios. Hoy el Espíritu Santo está golpeando tu corazón y quiere que recapacites de tus caminos y que te vuelvas a Dios, el cual es amplio en perdonar si vinieres arrepentido. Más bien, las consecuencias que hoy estás viviendo por tus malas decisiones, ponlas delante de tu Dios, reconociendo que tú has fallado y que Él puede librarte. Y yo te aseguro que así como hizo, sin merecer la gracia, Dios te dará gracia también a ti y hará ver su poder en tu vida. Pero si vinieres humillado y arrepentido a los pies de Cristo, ¿quieres reconocerlo? ¿Quieres cambiar tu mala manera de vivir y dejar de buscar responsables, siendo tú el único responsable de tus acciones? Corre a la cruz de Cristo en esta noche, que todavía esa fuente está, amado hermano, brotando agua, está brotando sangre y está llenando los estanques para saciar tu sed y para limpiar toda la maldad de tu corazón. Pero tienes que reconocer su palabra. Tienes que reconocer tus malas obras. Y solo así verás misericordia de Dios en tu vida. Si el Señor ha hablado a tu corazón, inclina tu cabeza y haz una oración de fe. Una oración de arrepentimiento. Si le has fallado, o si en tu caminar cristiano le has dado cabida al orgullo, a la jactancia, es necesario que hoy vuelvas a humillarte y poner a Dios en el estrado o en el lugar donde Él tiene que ir, en el altar de tu corazón. Cierra tus ojos y dile a tu Dios: Señor, vengo ante ti reconociendo que mi corazón ha estado endurecido. Al igual que el rey Jorán, siempre busqué responsables en los demás. Y nunca me miré en el espejo para ver que el único culpable era yo mismo. Señor mi Dios, me humillo delante de ti. Humillo mi alma, mi corazón, todo mi ser, para reconocer que solo tú
puedes extender tu mano y derramar sobre mi vida la fuente de agua de vida, la cual es Cristo. Perdóname, Señor, por mi altivez, por mi dureza y por mi corazón no arrepentido. Hoy reconozco que sin ti nada puedo hacer. Hoy reconozco que tú eres Señor y yo soy tu siervo. Que tú eres mi Dios y yo soy tu servidor. Toma mi corazón de piedra y hazlo sensible con un corazón de carne, dispuesto a escuchar y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús recibo, si acaso nunca le he dado la oportunidad a Cristo de que ingrese en mi vida, me salve, me perdone, me limpie de toda maldad y me haga una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Toda la alabanza, todo el poder y toda la gloria le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Jesús. Bien, mis santos hermanos, así como están sentados, vamos a orar a nuestro Dios para darle gracias por su